¿Qué tal, amigas y amigos hidalguenses? Muy buenas tardes. Saludo al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador del estado de Hidalgo, y le agradezco sus palabras y su hospitalidad. Al diputado Roberto Pedraza Martínez, coordinador general de la Junta de Coordinación Legislativa del Congreso. Al magistrado Lucas González López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al general Juan Manuel Castillo Segura, de la 37ª Zona Militar. Al ingeniero Carlos Slim Gelú, presidente del Consejo de Administración del Grupo Ideal. A todos los miembros del Presidium, a todos los presidentes municipales de la región aquí presentes, también los saludo con afecto. A las diputadas, los diputados, los legisladores locales, federales, pues entrantes, salientes. A los salientes, muchas gracias por todo el trabajo que han realizado, a veces reconocido, a veces no, así es esto, ¿no? Y a los entrantes, mucha suerte y mucho éxito en su gestión, y saben que contarán con una franca voluntad política de diálogo y construcción de acuerdos en el presidente de la República. Amigos todos, es un gran día para Hidalgo y es un gran día para México. Estoy convencido que si queremos construir un país más fuerte, más competitivo, verdaderamente generador de los empleos que necesitamos, debemos invertir en infraestructura. Me propuse, antes de tomar posesión, y lo dije públicamente, ser el presidente de la infraestructura, que este sería el sexenio de la infraestructura, y en eso estamos empeñados, porque no descansaremos, amigas y amigos, hasta ver en marcha la construcción del México que queremos. Y por eso para mí es motivo de una honda satisfacción estar aquí en Atitalaquia para inaugurar ya completo no solo el tramo Pachuca-Tula 1 del Arco Norte de la Ciudad de México, sino pues es el tramo que hacía falta, la pieza del rompecabezas o del mecano, digamos, que hacía falta para completar toda la vía que conecta, tal y como lo prometimos, la carretera a Querétaro con la carretera a Pachuca y la carretera a Puebla, sin pasar por la Ciudad de México. Con esta gran obra se va a generar un cambio cuantitativo y cualitativo para el comercio, la inversión, la economía, no solo de esta región de Hidalgo, sino de todo el centro del país, donde se concentra la mayor parte del Producto Interno Bruto, la mayor parte de la producción nacional. De manera tal que esta gran obra no solo va a generar beneficios a la gente que viva cerca de ella, no solo va a cortar el tiempo de traslado para llevar mercancías, para ir a trabajar, para ir a la escuela, a quienes viven por aquí, sino verdaderamente para un productor agrícola del estado de Jalisco, le convendrá el Arco Norte para colocar sus productos hacia el oriente del país, o para ponerlos en el puerto de Veracruz y de ahí embarcarlos hacia la costa este de Estados Unidos o a Europa. Es más, para un inversionista que tenga producción en Asia, en China, India, traerla a los puertos mexicanos de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, también le convendrá pasar su mercancía por el Arco Norte para llevarla también al Golfo de México e incluso conectarse a las carreteras que llevan al norte del país. O al sureste mexicano, porque también precisamente Puebla es una puerta que lleva al sureste del país, de manera tal, amigas y amigos, que esta va a ser una gran arteria, yo diría como una parte de la arteria aorta del sistema de comunicaciones carreteras de nuestro querido México. Es una obra, además, importante por sus características técnicas que ya ha descrito aquí el ingeniero Carlos Slim, que además de ser un destacado hombre de negocios, pues es un buen ingeniero, y como un buen ingeniero, un apasionado de la ingeniería, ¿no? Y entonces esta carretera, como ustedes pueden constatar,
no es del pavimento tradicional, es de concreto. Es una carretera de altas especificaciones técnicas que va a permitir no solo acortar tiempos, reducir costos de mantenimiento, sino también facilitar, hacer más cómodo el trayecto para los usuarios de esta gran vía. De manera que es una obra de gran relevancia, desde luego para los estados sobre las que pasa, para Puebla, para Tlaxcala, para Hidalgo, para Querétaro, para el Estado de México, también para los habitantes del Distrito Federal, por todo el tráfico y particularmente tráfico pesado que se va a evitar sobre la gran ciudad. Pero insisto, el Arco Norte es una gran obra que hoy inauguramos y que le servirá a la economía de todo el país. Es importante destacar que representa un proyecto multimillonario, más de 6.200 millones de pesos, provenientes de recursos tanto del gobierno, pero también y fundamentalmente del sector privado. Y esto es algo muy importante que ha comentado ya el secretario de Comunicaciones y Transportes. Para que México crezca y desarrolle infraestructura de calidad a clase mundial, necesitamos promover la inversión de empresas especializadas del sector privado que nos ayuden precisamente a desarrollar toda la infraestructura que necesitamos, y no solo la infraestructura carretera. Necesitamos desarrollarla en distintos ámbitos que le agreguen cada una por su cuenta competitividad a la economía nacional. Con este tramo de 50 kilómetros que hoy se termina y se abre a la circulación, ya se terminan los 170 y tantos kilómetros que constituyen la parte medular del arco, insisto, lo que hace, si asumimos que fuera un centro o un corte horizontal, la Ciudad de México, las carreteras de Querétaro y de Puebla, hoy se concluye todo el arco que conecta precisamente la parte norte de la gran capital del país. La construcción además se ha traducido en empleo, más de 2,000 empleos directos de quienes han trabajado construyéndola, quizá 11,000 empleos indirectos de la actividad económica que detonó su construcción a lo largo de estos 3 años, que además es un tiempo muy corto en proporción a lo que se ha visto con otras obras similares en el país en el pasado. Con este libramiento además se reducen los tiempos de circulación, se reducen pues prácticamente en 1 hora y media, para cruzar, por ejemplo, de aquí atrás de mí, de Tula, hasta San Martín Texmelucan, ordinariamente se tomarían unas 4 horas de traslado y dependiendo del tráfico en la Ciudad de México. Hoy ese traslado se reduce a 1 hora y media. Y lo mismo para los habitantes de cualquier ciudad cerca de aquí. Bueno, ustedes saben mucho mejor que yo cuánto se hacía de tiempo entre Pachuca y Puebla, pero ya se nos ha dicho que puede hacerse entre 1:10 y 1 hora y media. Y lo mismo entre Pachuca y ahora San Juan del Río o Querétaro. De manera tal que es significativa el incremento en la competitividad que se da. Ya el ingeniero Slim también hizo referencia a las especificaciones técnicas muy detalladas. Va a tener 131 pasos vehiculares, 15 entronques de altas especificaciones que evitarán accidentes, tráfico y contaminación en esta zona de la República y en la capital del país. Hay que decir, amigas y amigos, que, por cierto, esta zona poniente del estado de Hidalgo, pues es una zona que está resultando privilegiada por las obras del gobierno federal y por las decisiones de inversión. Y qué bueno que así sea, porque no solo es el Arco Norte con todos sus beneficios, sino, como bien ha señalado ya el señor gobernador, muy cerca de aquí, para cumplir con otro compromiso que hice de empezar a limpiar las aguas más contaminadas de la región y quizá entre las más contaminadas del mundo, las que llegan a las presas donde deriva el río Tula. Estamos ya licitando y pronto se iniciará la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, que, como dijo el gobernador, será la más grande de América Latina. Y además, también, como ya se ha señalado aquí, muy cerca de aquí, incluso en una parte de Atitalaquia, también se construirá
la nueva refinería de Petróleos Mexicanos, la refinería Bicentenario. Y con todo ello se detonará la economía de la región, que es una economía que lo necesita. Así que estamos consintiendo mucho a Hidalgo y particularmente esta parte de la región. Pero no solo eso, sino es lo que señalaba el gobernador, que va a detonar en términos de inversión privada. Digamos, si yo tuviera una empresa que distribuyera productos y tuviera que distribuir muchos productos y además a todo el país, pondría una distribución alrededor del Arco Norte. ¿Por qué? Porque podría sacar a mi mercancía, lo mismo para mandarla a Veracruz, que para mandarla a San Luis, que para mandarla a Guadalajara, que también va a conectar, por cierto, próximamente la carretera México-Guadalajara, que además pasa por una de las ciudades pues más importantes de la historia, la geografía y el futuro de México, que es la ciudad de Morelia, y eso va a permitir conectar otro sector de la economía nacional. Hoy precisamente, saliendo de aquí, vamos un poquito retrasados con la agenda, pero vamos a ir a inaugurar ya el centro de distribución de mercancías de Costco, por ejemplo, una gran empresa distribuidora de productos que ya va a aprovechar las ventajas logísticas que proporciona este gran proyecto. En fin, amigas y amigos, ¿qué es lo que pretendemos hacer con esto? Ya lo dije, impulsar la economía y la competitividad del país, generar empleos, desarrollo económico con justicia. Así que estamos cumpliendo, amigas y amigas de Hidalgo, en impulsar con gasto público y gasto privado, el mayor proyecto de infraestructura en la historia moderna del país, el mayor programa de infraestructura de México. Y nos hemos propuesto elevar el gasto en infraestructura de más o menos, un poco menos del 3% del Producto Interno Bruto, que era lo que había en los años anteriores a 2006, elevarlo al 5% del Producto Interno Bruto, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de escasez. Tan solo en el sector carretero ya hemos construido, modernizado una cifra récord en lo que va de la administración, quizá entre lo que está ya modernizado, construido carreteras nuevas, modernizadas, por ejemplo, ampliar la carretera a 12 metros de ancho en muchos lugares del país, y lo que está en desarrollo y en construcción en México, estamos hablando de 11,000 kilómetros, una cifra sin precedente. Y lo que hemos hecho, ya construido y modernizado en la actualidad en estos 3 años, pues debe andar por arriba ya de 3,000 kilómetros terminados en lo que va de esta administración federal. En este año de recesión, de estancamiento económico, de muchas cosas, estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos de recursos federales nada más, de los cuales ya se encuentran comprometidos más del 80% para construir mejores autopistas, caminos rurales que acercan a las comunidades. Yo les platico de algunos que son pues de las cosas más importantes. Por ejemplo, una obra que está conectando al norte del país. La gran paradoja que tenemos es que los estados norteños, que se considera que son estados más desarrollados, la verdad es que también hay grandes contrastes en el norte del país, por ejemplo, pero no estaban verdaderamente conectados con infraestructura de calidad. Y lo que estamos haciendo es un gran eje transversal que va a ir desde el puerto de Mazatlán hasta el puerto de Matamoros o el puerto de Altamira. Y para ello prácticamente hay que quebrar la Sierra Madre Occidental. Estamos haciendo, por ejemplo, ahí el puente Baluarte, que va a ser el puente más alto de América Latina, el más grande de su tipo. Y estamos haciendo la carretera Mazatlán-Durango, y de ahí a Durango-Torreón, de Torreón-Saltillo, Monterrey, y de ahí tanto al norte, a la frontera, como hacia Altamira, que va a permitir precisamente conectar al norte del país. Es una de las obras más costosas que está realizando el gobierno federal. O la nueva autopista que conecta ya a Puebla
con Perote, que también le ahorra casi 1 hora y media a los habitantes de esa región, o el libramiento, para seguir nada más con esa región, el libramiento de Jalapa, que va a permitir acortar la distancia hacia Veracruz, donde también se está haciendo otro libramiento, ya inauguramos la primera parte, o también una carretera que por cierto pasa por un tramo de Hidalgo, la carretera México-Tuxpan, ¿sí? La que pasa por Tulancingo, que tenía años, muchos años, quizá décadas, de haber sido diseñada, y que ya estamos haciendo los últimos tramos México-Tuxpan, y que va a permitir conectar a la Ciudad de México con el puerto de Tuxpan en Veracruz, en lugar de las 8 o 9 o incluso más horas que solían hacerse, en un recorrido de menos de 4 horas, y va a ser el punto más cercano entre la capital de la República y el mar. En fin, amigas y amigos, es un gran día para Hidalgo, insisto, y un gran día para México, la inauguración del Arco Norte. Hoy, lo sabemos bien y lo tenemos presente todos los días en nuestras acciones, sabemos que México vive momentos difíciles, complejos en lo económico, que esta recesión internacional, la más grave que se ha registrado en décadas, ha impactado significativamente al país por nuestra cercanía con Estados Unidos, por la importancia de nuestro sector de manufacturas que se han visto seriamente afectados a nivel mundial, pero también hemos actuado con determinación para evitar que precisamente la enorme caída económica registrada en este entorno internacional se traduzca también en una caída severa en términos de empleo o de ingreso disponible. A pesar de que para junio la tasa anual de caída en el Producto Interno Bruto era superior al 10%, la variación que hemos tenido en empleos formales es de menos del 2%. Y durante los meses de junio y julio ya está generando México en términos netos nuevos empleos formales, es decir, registrados y pagados en el Seguro Social. Parte de este esfuerzo está precisamente en compensar los efectos recesivos de la crisis. Para eso fue el programa de empleo temporal, donde le dimos trabajo a 500,000 de personas limpiando carreteras, zonas arqueológicas aquí mismo, en Tula, en muchas partes del país, abriendo brechas contra fuego, combatiendo incendios forestales. Para eso fue el programa de preservación del empleo, donde 440,000 trabajadores que se registraron ahí evitaron perder su puesto porque la empresa donde trabajaban dejó de exportar temporalmente. Nosotros pagamos una parte de su salario para que no los despidieran, pero también el programa de infraestructura que generó empleos justo en la caída del sector de la construcción nacional por la vivienda y compensó en parte ese impacto. Tengan pues, hidalguenses, la plena certeza de que nuestro país logrará, con el esfuerzo de todos, salir adelante. Sabemos que estas crisis se presentan por el comportamiento cíclico de la economía, que avanza precisamente en ciclos, hacia arriba y hacia abajo. Pero lo que perdura, más allá de los ciclos, son las acciones permanentes que se toman para enfrentar el futuro. Y una acción permanente, tan permanente como el concreto de esta carretera, es la inversión en infraestructura. Son obras que van a perdurar y son obras que van a dar mayor competitividad a México, como se lo dará la nueva refinería, como se lo dará la planta de tratamiento, que además y sobre todo ayudará a beneficiar la salud que por décadas ha sido afectada de los habitantes de esta región de Hidalgo por recibir aquí todas las descargas de la Ciudad de México. Así que, amigas y amigos, a seguir trabajando y a seguir trabajando fuerte por México. Construyamos, así como se construyó esta carretera, construyamos con determinación y esperanza el México fuerte que queremos, un México próspero, competitivo, capaz de generar con justicia, crecimiento y empleo para nuestra gente. Así que felicidades Hidalgo, felicidades México por esta gran obra. Muchas gracias.